Adivine usted que, pues, la dirección de Notimex, San Juana Martínez, pues tiene también otro traspié, tiene que ver con fallos que se están dando y que vamos a platicar precisamente, pues, con la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, quien se encuentra nuevamente con nosotros. Adriana, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, hola Alberto, me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno. Adriana Urrea, pues el tribunales colegiados en materia de trabajo, pues desechan 3 amparos a Notimex. Platícanos de qué va esto. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con eso porque estas pues resoluciones de los tribunales pues ya confirman los laudos de reinstalación que había emitido la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Recordemos que cuando empieza todo el conflicto laboral y uno de los motivos que nos llevó a la huelga, pues fue el despido injustificado de muchos trabajadores porque no se siguieron los procedimientos, porque no, en muchos casos fue a partir de la actividad sindical que estábamos ejerciendo, lo cual constituye una ilegalidad. Entonces, pues el procedimiento que hicimos fue interponer nuestras demandas de despido injustificado. Esas demandas ya casi todas tienen un laudo por parte de la autoridad laboral, en este caso la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Nosotros ya tenemos de 42 demandas o casos que como sindicato nosotros estamos defendiendo y que son parte del pliego petitorio para resolver la huelga. De 42 ya tenemos 38 laudos emitidos y la gran mayoría son laudos favorables a reinstalación. Pero ¿qué pasa? Una vez que la Junta saca este laudo, la empresa tiene como herramienta pues poder inconformarse con esa resolución, no está de acuerdo y emite un amparo. ¿Para qué? Pues para que se revise, para que ahora el tribunal colegiado revise si realmente la resolución fue correcta. Y pues eso es lo más importante, que con lo que nos informaron ayer los abogados es que el tribunal ya desechó el amparo a Notimex y de esta manera queda confirmado el laudo de la Junta Federal y por tanto Notimex está obligada a reinstalarnos a nuestra fuente de trabajo. Es decir, nosotros confirmamos y el tribunal ratifica que sí fuimos objeto de despidos injustificados, que no se siguieron los procedimientos y en este caso, pues la defensa que hizo la empresa no fue suficientemente sólida para poder revertir el fallo y por tanto es que ahora se nos ratifica. Son los primeros amparos que salen, debo decir, como decía, ya llevamos 38 laudos, sobre todos, conforme han ido saliendo, la empresa se ha amparado ante todos estos. Ahorita llevamos, digamos, los primeros 4. ¿Cuántos de los 38 han ganado? De los 38, 35 fueron favorables a reinstalación. En el caso de los otros 3 también son compañeros que están en movimiento de huelga. Sin embargo, ahí nosotros identificamos errores de procedimiento que hay que aclarar algo. El laudo sí les reconoce todos sus derechos como trabajador y su antigüedad. Lo que no condena es la reinstalación. Entonces, nosotros nos amparamos en esos casos para poder insistir en la reinstalación porque consideramos que sí hay elementos, consideramos que hubo errores de procedimiento y por eso es posible que puedan revertir el fallo, porque fueron situaciones similares a las de todos los demás casos. Entonces, estamos esperando también la resolución de esos amparos, ya hay muchos y lo importante también es que no solo se han dado los amparos en los casos de los trabajadores que estamos en huelga. Sabemos que hay muchos trabajadores, incluso de confianza, que habían demandado, que también fueron despedidos de forma injustificada, demandaron a Notimex, tuvieron su laudo y también ya obtuvieron los amparos favorables a ellos. Es decir, a Notimex se los desecharon y esto va sentando un precedente muy importante para todos los demás casos que vayan saliendo. Parte de lo que me llama la atención y de la importancia de esta decisión de los tribunales, Adriana, es que pues los amparos que había promovido la dirección de Notimex, encabezada por San Juana Martínez, eran para que no se reinstalara y no se reconocieran sus derechos laborales a 3 trabajadores, a ti, Beatriz Adriana Urrea, Susana Hernández Valles y Javier Divani Bárcenas Zavala. La dirección Notimex no quería reinstalarlos y particularmente se concentra
pues sentí que eres la secretaria general del sindicato, lo cual implica una absoluta grosería, ¿no? Es de nuevo en mi posición. Ahora sí que cualquiera que haya participado en un sindicato sabe la importancia que tiene el que se respete la organización sindical, porque es base. Y cualquier patrón, empresa que pretenda desconocer el liderazgo o la organización sindical está cometiendo una arbitrariedad. Pero bueno, es otra historia. En este caso, es un tema muy específico, son amparos para que ustedes sean reconocidos sus derechos laborales, sean reinstalados, es decir, ya se pierde esta idea de la dirección Notimex de que no se te reinstale a ti, de que cualquier cosa menos que tú regreses a laborar. Y la otra pregunta, si me lo permites, Adriana, ¿es ya la última instancia o puede haber apelaciones? Sí, muy importante esto que comentas, porque justo digamos que laboralmente nosotros ya tenemos el respaldo de la autoridad para que se concrete nuestra reinstalación, específicamente la mía. Sin embargo, la directora sigue insistiendo que no. Por eso fue que inició la persecución judicial en mi contra. Recordemos, y que es algo que yo he venido denunciando, hay una persecución infundada que hoy está en la Fiscalía General de la República, con el ánimo de que a mí se me finquen responsabilidades sobre delitos que realmente que nunca cometí, y que de esa manera no puedan cumplir o ellos se nieguen a cumplir con mi reinstalación. Nosotros siempre hemos dicho que en la parte laboral, que es lo que originó este tema, que fue un conflicto laboral, ahí nosotros hemos acreditado todo, hemos logrado acreditar las violaciones a nuestro contrato colectivo. Ya ahora queda ratificado estos despidos injustificados, y toda esta parte la hemos venido acreditando y la hemos, digamos, ganado los trabajadores en este conflicto laboral. ¿Qué es lo que ha hecho la dirección? En lugar de resolver y acatar las órdenes, no nada más ahora del tribunal, sino también de la Junta Federal al haber validado la huelga y todo esto, es que nos ha criminalizado, ha buscado generar estos procedimientos infundados que les estamos atendiendo, que además déjenme aclarar eso, porque además es una constante que me dicen en redes, bueno, que comentan en redes sociales que me estoy ocultando y que mejor me presente a la Fiscalía. Nosotros, y lo he dicho, ya estamos atendiendo esas demandas, pero lo están haciendo los abogados y conforme los procesos que corresponden. Entonces, esto es la forma en que la dirección ha querido no reconocer estos fallos. Podría haber una revisión de amparo. Sin embargo, tenemos mucha confianza en que esto ya pues también va a ser desechado, porque ya la autoridad, que es la que emite la resolución, dio una respuesta, digamos, sobre nuestra demanda. El tribunal ratifica eso, entonces va a ser quizás, digo, no imposible, pero quizás muy complicado que se pueda revertir esta situación. Entonces, tenemos confianza de eso, y tenemos confianza que el resto de los amparos que están también van a salir favorables a los compañeros. Y en este caso, bien decías, tiene mayor relevancia quizás el tema de mi caso, porque no quieren que yo regrese, y entonces la autoridad está diciendo sí tiene derecho a regresar, y sí tiene derecho, en ese caso, al ser yo parte o trabajadora de la agencia, tengo todo el derecho a poder seguir representando a mis compañeros como parte del sindicato. Entonces, recordemos que uno de los puntos por el que no se solucionaba la huelga y en el que nunca alcanzamos acuerdo es que ellos no querían llegar a un acuerdo para reinstalar a los trabajadores. Bueno, eso ya queda superado hoy, porque la autoridad ya está diciendo sí, los tienes que reinstalar. Entonces, digamos, ese punto nada más es cumple. Ahora, nosotros confiamos también en que daremos respuesta a todas las demandas que se han interpuesto en mi contra. Tenemos los elementos para ello. Entonces, bueno, pues será cosa también de que en el tema penal, pues podamos tener un resultado similar al que ahora tuvimos en los tribunales colegiados. Adriana Urrea, esta campaña sistemática de la directora de Notimex, San Juana Martínez, y que pues se ha concentrado mucho en golpes a tu persona, con carteles así como de se busca, ¿no? A ti y a otras personas, pero particularmente contigo, pues que son además impropios de una funcionaria de Estado que se esté conduciendo de esa manera. Nos ha pasado a nosotros en algún
cuando hicimos algún reportaje sobre el caso de Notimex, alguien de la audiencia también cuestionó, le hizo algún cuestionamiento en la red social de Facebook a la directora San Juana Martínez, y pues San Juana Martínez, así directamente desde su cuenta, pues entró a la cuenta de esta otra persona de la audiencia y empezó a sacar algunas fotografías de la cuenta de esta señorita y empezó a publicarlas y a atacarla también. Ese tipo de conductas de una funcionaria, pues ya las conocemos y que inexplicablemente pues sigue ahí en ese cargo. Pero más allá de estas cuestiones personales que ya pues en las que se ha concentrado la dirección de Notimex contra tu persona, si tuvieras que hacer un ejercicio, Adriana Urrea, de lo que ha sucedido, y te lo pido de manera lo más sintética posible, pero el momento en el que estamos ahora, donde se ha hablado también de la posible disolución de Notimex, que si se cierra la agencia, o este diálogo que el propio presidente López Obrador le pidió al secretario, al canciller Marcelo Ebrard, que tomara el control de eso, tampoco lo hizo. No creo que sea pues nada más así, como dice el clásico, por sus pistolas, sino que yo creo que más bien ahí muy posiblemente hay la anuencia del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué momento nos encontramos ahorita, Adriana Urrea? ¿Qué sigue desde tu punto de vista? Pues nosotros, la verdad es que sí estamos en un momento complicado del movimiento por justo bien lo que mencionas. Nosotros recordemos que teníamos estas apertura de diálogo, por decirlo de alguna manera, con la secretaria Olga Sánchez Cordero. Hoy con el cambio no sabemos qué vaya a pasar en la Secretaría de Gobernación. Habrá de nuevo que empezar, digamos, toda esta comunicación que teníamos ya con la Secretaría, porque no sabemos al final qué funcionarios vayan a quedar en las áreas con las que nosotros teníamos contacto. Por parte del vocero de la presidencia, y déjenme decirles, la primera vez que lo comento aquí también, no hemos tenido ninguna comunicación después de que nosotros dimos la respuesta sobre la propuesta que teníamos. Entonces, para nosotros, de la Cancillería también, la Junta de Gobierno se canceló y la respuesta que me dieron fue simplemente el tema escaló, no lo vamos a poder hacer. Entonces, para nosotros es realmente preocupante. ¿El tema escaló? ¿El Así tema fue escaló? exacto. Entonces, Wow. no me, después de eso ya no tuvimos ninguna comunicación. Lo que sí ha pasado es que han acelerado el proceso judicial en mi contra. Entonces, como lo veo es que en realidad en esta insistencia de querer no respetar los derechos que tenemos como trabajadores y como representación sindical, están buscando la manera de hacerme a un lado, principalmente a mí, y después ver qué pasa con mis compañeros. Sin embargo, nosotros vamos a insistir en la manifestación, en la lucha, que se haga saber que estamos sin atención todavía. Ya cumplimos 18 meses en huelga. De hecho, mis compañeros se acaban de retirar de una manifestación del aeropuerto que llevamos a cabo desde temprana hora. ¿Por qué? Porque las manifestaciones van a seguir hasta que realmente encontremos una forma de solución. De nuevo, ha habido muchos temas que se quieren vincular a este conflicto laboral, de que si hay intereses atrás, que si hay intereses ocultos. No hay nada, es un conflicto laboral. Y mientras esto no lo tenga claro, el gobierno federal, va a ser muy difícil que nos puedan abrir las puertas, pero yo por eso aprovecho mucho estos espacios que nos dan ustedes para justo mandar e insistir en este mensaje. Es un conflicto laboral que está siendo desatendido, es un conflicto realmente genuino de trabajadores, de periodistas, y que no hay ningún interés ajeno. Ahora, este tema de la persecución sí es bien importante resaltarlo, porque bueno, se me acusa de estos delitos que de nuevo dicen, yo sé que ¿Qué son delitos? pesados. Uno es una de las órdenes era por el de allanamiento de inmueble en uno de los
campamentos que tenemos de África. Nosotros nunca entramos al inmueble, no hacemos uso del inmueble, no estamos adentro del inmueble, por tanto, no se cumple con el delito de allanamiento, que además la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo en donde dice que ahí estaba trabajando Notimex. Por tanto, tenemos todos los elementos para poder establecer un campamento de huelga. Entonces, digamos, esa denuncia es improcedente. El otro tema que siguen insistiendo es con el desvío de recursos. Recordemos que a mí se me acusa de desvío de recursos de 2,400 pesos de unos viáticos que yo no comprobé porque me despidieron. Pero además, en otra de las investigaciones también hacen hagan de cuenta, y espero no alargarme mucho, y por favor, si me alargo mucho, díganme por los tiempos, o sea, conozco bien los tiempos. Se pusieron a investigar mis viajes que yo hice por parte de la agencia al extranjero en 7 años. Y entonces se pusieron a investigar todas mis comprobaciones de viáticos. Viáticos que en ese momento ya habían sido entregados, revisados y autorizados por la persona que estaba en ese momento. Entonces, hagan de cuenta que encontraron supuestas inconsistencias de tickets en 7 tickets. ¿Qué implicaba esto? Que la gran mayoría eran viajes al extranjero, a coberturas internacionales, pero que si mi viaje terminaba el viernes, mi ticket de taxi de aeropuerto era del sábado y entonces ellos dicen que ya no corresponde la fecha y que por tanto yo me fui a otro lugar y luego la factura de ese ticket de taxi es de otra fecha, de cuando se generaba, y entonces dicen que tampoco coincide y que entonces yo me estaba yendo a otro lugar usando el dinero de la agencia y entonces consideran que había desvío de recursos y eso suma un monto total de 8,000 pesos. Administrativamente es improcedente, administrativamente ya lo respondimos en la función pública, ya se dio toda la respuesta, sin embargo, como no procedió administrativamente, pues lo pasaron a la parte penal. Y el otro tema que me están inventando, pues es el tema del plagio, de que yo me robaba información de Notimex, que yo me robaba esto, ¿para qué? Para un proyecto en el que yo colaboraba, en el que yo participaba de educación financiera. Recordemos que mi especialización como periodista yo llevaba 17 años de periodista especializada en negocios y finanzas. Y lo que yo hacía en este proyecto en el que participaba con otras amigas reporteras de otros medios, era decirle a la gente de qué le servía saber el comunicado Banco de México, el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, información pública que emiten las dependencias, y era un tema más explicativo, diferente completamente a lo que yo hacía en Notimex, pero hoy me están diciendo que yo me beneficiaba de eso, que yo casi me hice millonaria de eso, lo cual es falso, nunca tuve un ingreso personal de esas colaboraciones. Entonces, por eso son delitos infundados, pero que están ahí, que están moviendo, que se ha hecho un uso indebido de las instituciones, hay un tema de influyentismo claramente y de persecución. O sea, las demandas, llevamos 18 meses en huelga, casi y 6 meses más de conflicto laboral, es decir, 2 años en esta defensa de nuestros derechos. Las denuncias me las abrieron en junio de este año. Si no fuera una persecución, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si realmente hubiera un delito, ¿por qué se esperaron tanto tiempo, 2 años, en abrir esas carpetas? Las hubieran abierto cuando detectaron esos delitos, no 2 años después, una vez que nosotros, y que yo estoy al frente de este movimiento, porque además, curiosamente, estas denuncias se abrieron después de que hicimos nuestro plantón en Palacio Nacional y de que habíamos recibido las denuncias de muerte. Entonces, o sea, no hay más que verle, pues. Es un tema de ofensiva contra la dirigencia sindical que claramente en lo laboral, que de nuevo es lo importante y lo que originó ese conflicto, en lo laboral hemos acreditado todo, pero que están tratando de desviarle, buscándole otro tema y tratando de quitarnos del camino, usando de mal manera las instituciones de justicia. Es que además, como tú bien dices, estos argumentos de las denuncias penales, yo lo que no acabo de entender es por qué se mantienen, vamos, porque desde un principio, si ya procedieron ante un juez, pues el juez ya tuvo la oportunidad de haberlo revisado y haber dicho, pues es que esto es improcedente, puesto que se trata de elementos de
que ya están solventados administrativamente, vamos, porque si son viáticos, se supone que tú como periodista, y digo, para los que no saben cómo funciona esto, cuando uno viaja, te entrega una cantidad de dinero que tiene que comprobar con recibos, con facturas, etcétera, se entregan al superior, el superior autoriza que efectivamente los gastos corresponden con la asignación, van a una área administrativa que los recibe y te hace una nueva revisión y ya, lo solventa, es decir, que ya termina el tema, está todo comprobado. Esto tiene que ocurrir cada cierto tiempo en todas las redacciones porque contablemente, si no lo hacen, pues se van a meter en problemas fiscales, básicamente. Entonces, pues es un poco complicado creer que viáticos de hace 7 años no hayan sido solventados y 2 ahora se pretendan utilizar como una desvío de recursos. En todo caso, a quien tendrían que sancionar, Adriana, pues es al administrativo que los autorizó, exacto, digo, pues no a ti. Entonces, no sé, en este tema a mí me queda muy claro que forma parte de algo que no tiene que ver con un tema realmente sustentado. ¿Qué es lo que sigue en este tema de la pesquisa judicial? ¿Ya tuviste oportunidad de tener acceso a una carpeta de investigación si es que existe? Si es que ya se turnó un juez, no sé si tú tienes alguna idea o te están dejando en desprotección. No, afortunadamente tenemos acompañamiento jurídico muy importante y esto es algo que también me gustaría mencionar. A partir de todo este acoso y persecución que nosotros sufrimos y que venimos evidenciando, se sumaron con nosotros abogados a los que ya teníamos, que eran a los abogados que nos proporcionó la Unión Nacional de Trabajadores para la Defensa Laboral. Se sumaron con nosotros abogados del Colegio de Abogados de México. El presidente de la Academia de Abogados de este colegio, el abogado Alberto Woolrich, es quien está haciendo mi defensa en este caso. Ellos se sumaron, que además nos están brindando el apoyo sin ningún cobro, nos están dando el servicio gratis porque claramente ellos han identificado que es un tema de persecución pero ¿por qué, Adriana? Si ustedes son multimillonarios, ya ves que les hacen campañas de que el sindicato de telefonistas les da miles de millones y millones. No, hombre, ya son más fuertes que la UNT, oye. Sí. Entonces, bueno, ellos nos están apoyando con esto. Sí, ya se están respondiendo bueno, ya se conocieron las carpetas, estamos en los procedimientos. No puedo dar mucho detalle justo para no caer en algún tema de procedimiento, pero sí ya. Es decir, primero el tema era pues que no me notificaban, ¿no? Porque no encontraban mi domicilio, me estuvieron buscando por muchos lugares en los que yo no estaba. Entonces, por eso decían que me escondía, pues no, simplemente que no iban a donde yo estaba. Una vez que ya conocimos las carpetas a través del amparo, que por eso se generó el amparo para poder conocer las carpetas, los abogados ya se pudieron notificar, ya pudieron presentarse, ya ellos en la fiscalía ya saben que ellos son mis abogados y con ellos están teniendo la comunicación de todo. Entonces, ya se están atendiendo esos temas, por eso digo, lo que pasa es que, bueno, pareciera que realmente quieren verme tras las rejas, pues no, ya se están atendiendo y tendré que ir en algún momento a la fiscalía para aclarar esto. El hecho de que yo me presente en la fiscalía no quiere decir que ya, ya me dictaron sentencia o algo. Es un procedimiento que se tiene que seguir, que muy probablemente voy a tener que presentarme para aclarar lo que tenga que aclarar y más nada. Entonces sí tenemos mucho acompañamiento porque además se han sumado abogados también conforme han conocido el tema, se han ido sumando muchos más abogados para reforzar esa defensa. Entonces, la verdad es que en ese caso, pues sí me siento muy tranquila y sé que si llegase a trascender algo es porque realmente hubo un tema más de fondo. De nuevo, está claro el tema del influyentismo. Ha habido situaciones muy extrañas que me han compartido los abogados, que ya en su momento se los platicaré también, que dejan ver que evidentemente esto no es un tema normal, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda la defensa, están los elementos, tenemos los elementos para poder echar para atrás todo esto, pero bueno, de nuevo, y no sé si lo vieron el día de ayer que yo publico que ya nos dieron esta sentencia, la directora volvió con este tema de que, pues sí, pero se tiene que presentar en la fiscalía. Eso es algo muy básico. Aunque yo tenga un procedimiento abierto en la fiscalía, en tanto no se resuelva ese tema,
mis derechos laborales tienen que respetarse y a mí me tienen que cumplir con esa parte. Una costa no está peleada con la otra o no sustituye a la otra. Entonces, esto es algo que evidentemente no quieren. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir mis compañeros, que es algo súper importante que se debe saber, pues siguen en ese movimiento, seguimos defendiendo nuestros derechos, sabemos que es una cuestión justa y eso es lo importante, que independientemente de cómo resuelva la fiscalía mi asunto, que de nuevo no le vamos a dar la vuelta, lo estamos enfrentando. Lo importante aquí es resolver un conflicto laboral, un conflicto de huelga, porque la gente sigue en la calle. Seguimos en los campamentos de huelga, son 18 meses sin ingresos en medio de la pandemia, con una situación realmente complicada, sumado ya de por sí a las complicaciones que tiene hoy el país en este momento. Y eso es lo importante, y eso es lo que vamos a seguir insistiendo, pidiendo, ojalá sea así, pidiendo que se deje de criminalizar la representación sindical, que se puedan quitar estas denuncias. Si no es así, las vamos a atender como corresponde, pero lo importante de nuevo es resolver un conflicto laboral que tiene 18 meses vigente y que se respeten los derechos de esos trabajadores. No soy yo, Adriana, son trabajadores, periodistas y personal administrativo de la agencia de Notimex que está siendo dejado a la deriva porque no se quiere atender por un mero capricho de una funcionaria pública. Ya, Adriana Urrea, ¿qué pasa con el tema de el diálogo? ¿Se retomó el diálogo? ¿No? ¿En qué quedaron ahí con eso, Adriana? No, nosotros sabíamos, la última reunión que tuvimos con la secretaria Olga Sánchez Cordero y con el vocero de la presidencia, acordamos que se iba a hacer la Junta de Gobierno. En ese periodo fue cuando yo tuve oportunidad de platicar con el vocero para que platicáramos de esta propuesta. El vocero del presidente, Jesús Ramírez. Sí, con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, platicamos sobre esta propuesta y de ahí nosotros fue cuando buscamos a la Junta de Gobierno a través de la Cancillería con el vocero para retomar este diálogo y ver la posibilidad de pues seguir con estas mesas. Además, como decía, pues si lo que estaba pendiente en la mesa eran las reinstalaciones y ahora ya tenemos los laudos de reinstalación emitidos por la autoridad, pues ya tendríamos que superar ese tema. Y no, fue cuando desecharon el tema de la Junta de Gobierno, que fue cuando me dijeron que había escalado el tema y ya no volvimos a tener más comunicación. Por eso yo decía que hoy estamos buscando la forma de abrir nuevamente el diálogo con las instituciones, con las... pues con los interlocutores que veníamos viendo. Ahora con el cambio de la Secretaría de Gobernación vamos a nuevamente entablar este diálogo para ver cómo podemos retomarlo. Insistiremos en la Junta, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como integrantes de la Junta de Gobierno tienen posibilidad de seguir pidiendo la reunión de la Junta de Gobierno, pero bueno, pues si ya nos dijeron que había escalado el tema, pues no sabemos cómo. Por eso es que no nos dejan otra alternativa más que volver a salir a las calles y tener que hacer acciones como las de esta mañana de tomar el aeropuerto. Eso es lo que vamos a seguir haciendo para que nos escuchen y para que el presidente sepa, perdón, que sigue sin solucionarse la huelga, pese a todas las veces que ha dicho que resuelvan y que conciliemos y todo, pues no se resuelve. Entonces, vamos a hacer diferentes acciones que nos hagan visibles para que se sepa que este conflicto no se resuelve porque no nos han abierto las puertas nuevamente para ello. Nosotros seguimos con la disposición, con la misma disposición desde el primer día de realmente llegar a un acuerdo, de resolverlo, pero siempre que esos acuerdos y esos planteamientos sean en apego a la ley y con base en respeto con el respeto a los derechos de las y los trabajadores de la agencia. Pues sí, la verdad que tienes mucha razón al momento de plantear esta única alternativa que les dejan, puesto que el presidente, creo que es el presidente, ¿no?, de la Junta de Gobierno de Notimex, es el cargo presidente. Sí. Bueno, le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, a Marcelo Ebrard, quien designó a Roberto Velasco, algún funcionario para hacerlo, pero es la espera de este personaje que en algún momento
hace algunos años se le llegó a considerar una especie de vicepresidente de México por la cantidad de encargos delicados que el presidente López Obrador le dejaba para resolverlos en materia política. Había resultado bastante eficiente o muy eficiente hasta ahora que se encuentra con este caso de Notimex. A lo mejor por eso tiene mucho que ver o hace mucho sentido lo que dices tú de que el tema escaló. Y es importante que, lo quiero mencionar, que hay muchas críticas como siempre y señalamientos y también respaldo. El tema es importante porque estamos hablando de una agencia de información del Estado, que es un elemento importantísimo de la historia, no solo periodística, sino también política, diplomática de la historia de México. Entonces, por eso es importante que escuchemos lo que tienes que decir, Adriana, a pesar de que a algunos pues, no les guste. Y un señalamiento, si me lo permites, Ernesto, Adriana, Arturo Lechuga Lozano, es alguien de la audiencia, pues, híjole, pues empezó a cucar a los bots. Dice, se le nota la debacle hasta de los Sanjuaní bots. Antes acosaban, te robaban información, te quemaban en redes. Ahora ya nomás dicen, ay, ya me voy de su programa, ay, otra vez Adriana. ¿Para qué los cucas, Arturo Lechuga? Pues después ya llegaron otra vez, hombre, los hubieras dejado en paz. Y además se los carnea porque es típico de los sanjuanabots, que son, todos escriben con mayúscula, o la gran mayoría escriben con mayúscula. Pero ¿para qué los andan cucando, hombre? Tan tranquilos que estaban, hombre. Pues sí. Pero bueno. Pero fíjate que, Adriana, que también hay muchos comentarios, afortunadamente la mayoría, pues solidarizándose también, entendiendo la condición de las y los trabajadores de Notimex, que están pues desde hace poco más de 18 meses en huelga de hambre. Adriana Urrea, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y pues seguimos en comunicación. Un saludo también a todas las compañeras y compañeros que ahí andan en las tiendas de campaña y quienes hemos tenido a veces oportunidad de estar en esas, pues sabemos lo que implica estar en esas condiciones en huelga de hambre en 18 meses sin recibir un sueldo, mientras la directora y las personas cercanas de la directora pues cobrando tranquilamente su quincena sin ningún costo, sin ningún problema. Seguiremos dándole seguimiento, aunque también nos peguen a nosotros, pues lo asumimos y así vamos a seguir. Te mandamos un fuerte abrazo, Adriana, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, de verdad lo aprecio mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Adriana. Hasta luego, mucha suerte. Bye. Y hasta pronto.